Vamos a orar para dar inicio a nuestra clase de hoy, amados hermanos. Y de esta manera vamos a dar por inaugurado el curso Historia de la Iglesia Cristiana, segunda parte. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, venimos ante su presencia para honrarle, para glorificarle. Venimos ante su presencia, Señor, para decirle que aquí estamos listos a capacitarnos, a prepararnos para su obra, porque, Señor, es una manera de santificarnos y es otra manera, Señor, de crecer en santidad. Le pedimos, Señor, que nos ayude, que nos llene de sabiduría y que nos llene de su perfección, Señor, para que podamos nosotros ver su rostro, Señor, cada día por medio de nuestro espíritu. Ilumina nuestras mentes, nuestro corazón. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, para que podamos, Señor, discernirla de la manera, Señor, que tú sabes hacerlo en tus hijos que te piden ese don del discernimiento, Señor. Yo te doy las gracias por la oportunidad que nos das hoy, por impartir este curso, Señor, el cual pedimos que lo bendigas y bendigas a cada uno de los estudiantes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos estudiantes, la iglesia cristiana, hermanos, es el resultado de, de siglos, muchos siglos de desarrollo histórico, teológico y espiritual. Cuando nosotros nos referimos a histórico, ¿a qué nos referimos? Eh, 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 Pastor Ambrosio. Cuando decimos histórico nos referimos a la historia de la iglesia. La historia, pero esa historia, ¿en qué consiste? Bueno, mi opinión, esa historia consiste en lo que los hermanos del antepasado dejaron establecido para la iglesia de ahora. Muy bien. Debemos de saber, hermanos, de que la palabra del Señor, ¿verdad? Fue escrita más, más de 4000 años desde que el Señor creó al hombre hasta nuestros días. Se vino escribiendo, ¿verdad? La palabra, se vino escribiendo los hechos, se vinieron escribiendo, digamos, los acontecimientos en los cuales los actores principales es Dios y el hombre, ¿verdad? Dios y el hombre. Entonces, nosotros podríamos decir que cuando la iglesia realmente, hermanos, comenzó a dar sus primeros frutos, ¿cuándo fue en su desarrollo? Bueno, a través de la muerte de Cristo, ¿verdad? Él es el fundador de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Él fundó su iglesia y partir de ahí, ¿verdad? Venimos a ser siervos de un nuevo pacto, cada uno de nosotros, sus hijos. Pero también hablamos del desarrollo teológico. Y cuando hablamos del desarrollo teológico, ¿a qué nos estamos refiriendo, hermano Josué? Cuando hablamos, ¿verdad? El Ah, resultado de la iglesia moderna es el resultado de los siglos de desarrollo. Ya hablamos del histórico, ahora el teológico. ¿Qué significa eso, el desarrollo teológico? Se refiere a
nuestro crecimiento respecto al conocimiento de Dios como Ujú. cristianos. Claro, el desarrollo teológico, ¿verdad? Indudablemente es la profundidad que, que desarrolla ah, el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios en cada una de las acciones, ¿verdad? De la iglesia entre Dios y el hombre. Porque aquí todo tiene que Amén. ver Dios y el hombre. Entonces, hermanos, esa profundidad de Dios tratando con el hombre, ¿verdad? Y el hombre descubriendo la profundidad de los misterios de Dios, ¿verdad? Los misterios divinos a través de la Biblia, revelada por el Espíritu Santo a los hombres, revelada por el Espíritu Santo a los hombres. Indudablemente que es lo que profundiza, eso es lo que profundiza, digamos, el conocimiento teológico, el conocimiento en cada uno de los actos de Dios, ¿verdad? En el hombre, ese conocimiento, ese hecho, esa acción de Dios para con el hombre, conocer la intención, conocer el propósito, conocer además del propósito, el objetivo que persigue Dios, ¿verdad? En cada acción que hace con el hombre. Entonces, eso, hermanos, es la profundidad teológica que desarrolla la iglesia. El resultado para nosotros hoy es eso, hermano. Todo ese desarrollo que los hombres han venido haciendo, ese descubrimiento, ese compendio de análisis de manera organizada, es lo que Dios, es lo que nosotros llamamos, ¿verdad? El desarrollo teológico, es el resultado, ¿verdad? De todo eso ahora en nuestra iglesia moderna. Pero también hablamos del desarrollo espiritual. Entonces, me gustaría que Pastor Joel me diga cuál sería ese desarrollo espiritual como resultado de los siglos en la iglesia de hoy, en la iglesia moderna. Amén, pastor. El resultado espiritual, pastor, para mí sería que hoy contamos con el Espíritu ¿Mm? Santo con nosotros. Claro, contamos con el Espíritu Santo que está con nosotros, pero ahora que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿qué acción hace? Es, ¿cuál es la función? Porque eso vendría siendo el desarrollo, porque estamos hablando de desarrollo. ¿Qué es todo? ¿Por qué ese desarrollo espiritual hasta hoy? El Espíritu Santo es quien actúa en nosotros, el que nos Ujú. impulsa, el que nos enseña la verdad. Ajá, sí, así es. Es el que nos impulsa, es el que nos convence de pecado, Amén. es el que ha venido trabajando en las vidas nuestras, desarrollando una vida transformada en Cristo Jesús, pero a la vez nos da, digamos, una profundidad, digamos, podemos decir, transformadora en nuestras vidas, que hace que nosotros podamos ser diferentes ahora. Y eso de ser diferente es debido al proceso que opera el Espíritu Santo en nuestra vida por medio del arrepentimiento y por medio, hermanos, del convencimiento que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Y entonces la base
teológica y espiritual e histórica se unen, se entrelazan para mostrar la esencia de lo que nosotros llamaríamos, hermano, una vida plena en Cristo Jesús, llena del Espíritu Santo, como decía Pastor Joel. Entonces, realmente, hermanos, ese desarrollo espiritual se logra, ¿verdad?, en el hombre. El desarrollo espiritual no es el conglomerado de acontecimientos históricos. Ese es histórico, ni teológico. Eso es teológico. Lo espiritual es la esencia. ¿Por qué? Porque es donde es el resultado final, el hombre, donde se opera, ¿verdad?, toda la transformación y la operación final de Dios por medio de Cristo en el hombre. Entonces, hermanos, una vez explicado esta parte, desde la Reforma Protestante hasta el surgimiento del movimiento pentecostal o los movimientos pentecostales y contemporáneos, la iglesia, hermanos, ha atravesado transformaciones profundas, porque realmente nosotros ahora que estudiamos la parte 1 de la iglesia cristiana, vimos, hermanos, cómo se corrompió la iglesia, pero no la iglesia verdadera, sino la iglesia, hermanos, que fue, como dicen, comprometida con el mundo. Ese compromiso de esa iglesia no tiene, es parte de la historia, indudablemente, pero no tiene que ver con la esencia de la verdadera espiritualidad de la iglesia verdadera. Esa es una profundidad, es una profundidad. Entonces, las transformaciones profundas, hermanos, desde la Reforma, fue, hermanos, negar toda acción que la Iglesia Católica imponía, hermanos, como dogmas de sus propios intereses. Y fue a través de la Reforma con Martín Lutero que comienza todo este desarrollo y cambio poderoso, donde ya, hermanos, se saca a luz la fe verdaderamente de Jesucristo, donde se saca a luz, hermano, la esencia de la conversión verdadera del hombre, donde se saca a luz, hermano, la verdad de Cristo, del Espíritu Santo y Dios y su iglesia. Entonces, en medio de estos cambios, Dios ha preservado a su pueblo fiel, cumplir con la gran comisión que nos habla el libro de Mateo en su capítulo 28, del 19 al 20. Bien, dice Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está escrito que la iglesia, a pesar de que el enemigo quiso desvirtuarla, las puertas del infierno no prevalecieron contra ella en ningún momento. En ningún momento. Muy bien. Entonces, ahora, este estudio, hermanos, este curso busca mostrar cómo la iglesia ha llegado a ser lo que hoy conocemos, sus raíces, sus divisiones y los movimientos que han marcado la era moderna. Vamos a ver
lo que es el origen de la iglesia moderna. El origen de la iglesia moderna es, ¿verdad? Lo que vamos a estudiar hoy. El origen de la iglesia moderna. La reforma protestante, hermanos, comenzó en el siglo XVI. Fue iniciada, pues, indudablemente por Martín Lutero en el año de 1517, al publicar sus 95 tesis contra las indulgencias. ¿Y cuál fue la base teológica que tomó Martín Lutero para sacar estas 95 tesis? Una de ellas fue solo la escritura, solo la, la fidelidad, la fidelidad de la escritura, solo la gracia, Cristo, y que es la gloria de Dios. Solo la gloria de Dios, Cristo, su gracia y la escritura, hermano. La fe, la palabra de Dios, la fe, la gracia, Cristo y su gloria. Esas fueron las bases teológicas que ocupó, en las cuales se basó Martín Lutero para poder, digamos, contrarrestar la doctrina católica con sus 95 tesis. ¿El resultado cuál fue? La separación del catolicismo romano y nacimiento de las iglesias protestantes. Ahí aparecieron los luteranos, los reformados y los anglicanos. Y donde él sacó, ¿verdad?, su texto importante en Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Muy bien. El justo por la fe vivirá. Al final les voy a pasar el libro, recuerden. Recuerden que yo hago, hermanos, resúmenes. Yo hago resumen. Mi resumen es para que ustedes lo estudien en el video que voy a pasar. Ese video lo estudian en casa para que lo repasen bien y tomen sus notas, saquen sus notas para el examen. Muy bien. Vamos a ver algo bien importante, hermanos. Ustedes recuerdan de cómo la Iglesia Católica se vino dividiendo desde los tiempos medievales, ¿no? Se dividió en Occidente y en Oriente. Y eso causado precisamente por las ambiciones políticas, económicas y religiosas. No por otra cosa. Se dividieron los ortodoxos y la Iglesia de Occidente católica, apostólica y romana. Entonces, ahora, en el siglo XVI, esa Iglesia católica es también, digamos, enfrenta otra realidad, y es que aparece Martín Lutero con sus 95 tesis, contrarrestando todos los hechos que son, digamos, fuera de orden de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Entonces,
Esto que pasa, hermano, trae consecuencias. Consecuencias, digamos, ¿cuáles son para la Iglesia Católica? Que la Iglesia Católica ahora sí sufre un golpe, digamos, profundo y enorme, porque ahora es sacada a luz la palabra como debe de ser. Entonces, podemos decir nosotros que a partir de ahí nuevamente se vuelve a encauzar, digamos, el evangelio se vuelve a encauzar. Esto significa que el Espíritu Santo nunca ha dejado sola a la iglesia, jamás. El Espíritu Santo siempre ha estado cerca de la iglesia, a la par, cuidando de ella y actuando en los momentos que tiene que actuar. Entonces, esta separación del catolicismo romano y el nacimiento de las iglesias protestantes se les llama protestantes porque comienzan a protestar. Comienzan a protestar. Entonces, nosotros podemos decir que este desarrollo del protestantismo, la historia del movimiento protestante, comenzó entonces con la búsqueda de Martín Lutero de la seguridad de la salvación. Entonces, ¿qué le llamó a Martín Lutero la atención? La seguridad de la salvación. Después de buscarla en obras personales de santidad, quedó convencido, hermanos, de que la gracia era la base para la salvación. Miren qué importante. Martín Lutero, él, por medio del estudio de la palabra, él llega al convencimiento de que es la gracia la que realmente a mí me va a salvar. Entonces, los estudios de la Sagrada Escritura lo llevaron a la conclusión de que la justificación es por fe y no por obras. El 31 de octubre de 1517, ya pronto cumpleaños, la preocupación de Lutero porque la iglesia tuviera un entendimiento correcto de la naturaleza de la salvación le llevó a clavar una lista de declaraciones o tesis de debate en la puerta de una iglesia. Entonces, al hacerlo, precipitó una serie de eventos que desataron, hermanos, un movimiento que en 10 años, imagínense ustedes, 10 años, resultaría en el reconocimiento de dos organizaciones que existían en Europa, los católicos y los protestantes. Entonces, el movimiento protestante consta de una rica diversidad de grupos cristianos. Entre estos encontramos nosotros, ¿verdad? Indudablemente, a los presbiterianos. Estos favorecen un sistema de gobierno que enfatiza compartir el poder entre los miembros. Los ministros, o sea, entre los ministros más bien, no los miembros, sino entre los ministros, no los miembros, sino entre los ministros y laicos y denominación e iglesia local. Este es el gobierno de ellos. Ahí se centra
la iglesia presbiteriana, ¿verdad? Está el poder entre los ministros, laicos, denominación e iglesia local. Y aparecen otras denominaciones como los bautistas, que enfatizan el gobierno de la iglesia local. Pero también están los pentecostales, que han traído intensidad y energía con su estilo de adoración, sanidad y los dones del Espíritu Santo. También tenemos a los menonitas, ¿verdad? Y los amigos enfatizan separarse de la cultura y el Estado para mantener un estilo de vida santo. O sea, los menonitas tienen un estilo como los Amish, los menonitas. Y también están los metodistas. Han contribuido al cristianismo con su énfasis en la gracia gratuita y la santidad. Estos son los metodistas. Entonces, aquí vamos a hacer referencia a nuestra iglesia. Cuando la iglesia del Nazareno se identifica como protestante, ¿qué pretende? ¿Cuáles prácticas y creencias comunes hacen que un grupo o un individuo sea protestante? Tenemos tres creencias teológicas de este movimiento que han sido: uno, salvación por gracia a través de la fe. La autoridad de las sagradas escrituras. El sacerdocio de los creyentes. El sacerdocio de los creyentes. Los protestantes también han sido reconocidos por su participación en las misiones. Entonces, aquí, digamos, la salvación por gracia, por medio de la fe, fue el intento de Lutero por disipar cualquier entendimiento que basara la salvación en obras. Entonces, ¿de dónde viene la salvación?, decía Lutero. Viene de las acciones misericordiosas de Jesús y por un acto de fe que uno expresa en respuesta positiva a la revelación de Dios a través de Jesucristo. Esta profundidad teológica, porque esta es una profundidad teológica, solamente guiada por el Espíritu Santo. Esto no podía ser guiado de otra forma en este tipo de siervo que salió de la Iglesia Católica. Entonces, nuestra respuesta es el arrepentimiento, hermano. El arrepentimiento, como hablamos al comienzo. Confesamos nuestros pecados y nos alejamos de nuestro pecar. Por gracia quiere decir que por medio de la muerte y resurrección de Jesús, Dios ha hecho posible nuestro arrepentimiento y nuestra fe. Sin la gracia de Dios, los humanos no podríamos responder a la salvación que Dios nos ofrece. Por lo tanto, el don de la gracia que Dios dio a la humanidad significa que si escuchamos el mensaje del Evangelio, podemos responder y ser salvos. Al escuchar el mensaje del Evangelio, también es por gracia. En otras palabras, el que usted haya escuchado y yo hayamos escuchado el Evangelio fue por la gracia de Dios. Fue por su gracia. Vamos a analizar eso, hermano.
fue por su gracia. Entonces, para poder ser salvo, el ser humano depende de los actos expiatorios de Dios y de la obediencia de la iglesia de Dios en proclamar su evangelio. Entonces, los protestantes, que somos nosotros, protestamos contra el pecado y contra todo lo que se opone a la gracia de Dios. Afirmamos que la salvación por gracia es a través de la fe. Entonces, amados hermanos, aquí estamos analizando, ¿verdad? El protestantismo que se expandió en el siglo XVII al siglo XVIII. Y estamos estudiando la manera como Martín Lutero, ¿verdad?, sacó a luz la palabra de Dios. Entonces, el acceso a la Sagrada Escritura se relaciona al sacerdocio de los creyentes, hermano. En otras palabras, el sacerdocio no se puede ejercer si no es por medio de el estudio de la palabra de Dios. Sin el acceso a la palabra de Dios, yo no puedo llamarme un sacerdote. Sacerdote es, hermano, el que escudriña la palabra de Dios y penetra en ella y la vive. Entonces, el movimiento protestante quiere poner al individuo directamente ante Dios. Ante Dios. El creyente, entonces, en cambio, el individuo va directamente ante Dios a confesar sus pecados y orar por sus necesidades. Entonces el creyente tiene la responsabilidad de orar directamente ante Dios y de estudiar por sí mismo las Sagradas Escrituras para saber la voluntad de Dios. Imagínense, hermano, una iglesia que no estudia la palabra de Dios, una iglesia que no escudriña las Escrituras. ¿Cómo puede estar preparando a los hijos de Dios? Si el Señor dice que van a ser reyes y sacerdotes. Entonces, ¿cómo puede una iglesia que no prepara a su pueblo con la palabra de Dios, no escudriña las Escrituras, cómo puede preparar a la iglesia del Señor, a su esposa? ¿Cómo la va a preparar? ¿Cómo la va a vestir? Es una responsabilidad de nosotros como pastores vestir a la novia con la palabra de Dios, hermano. Su palabra, el escudriñar su palabra, el conocer a Dios, el conocer a Cristo Jesús y al Espíritu Santo, hermano. Y conocer su gracia divina nos acerca más a la realidad de lo que somos ahora nosotros, hijos de Dios, siervos de un nuevo pacto. Eso nos acerca más. Entonces, es sumamente esencial que nosotros podamos entender cada uno de estos aspectos, cada uno de estos aspectos.
Entonces, el protestantismo es un orgullo sentirse protestante de Cristo, ¿verdad? Yo soy un protestante para Cristo, porque yo protesto para que el pecado no reine en los corazones de las personas. Yo protesto que no se distorsione la gracia de Dios. Yo protesto que no confundan a las personas con doctrinas erróneas. Entonces, nosotros protestamos por todo, pero gloria a Dios, porque esto nos hace a nosotros acercarnos más a Dios. Entonces, la responsabilidad personal se extiende a la naturaleza de la salvación misma en el hecho de que el individuo necesita experimentar la salvación personal. Entonces, una amonestación es necesaria. Pero también, hermanos, existe el peligro de entender el cristianismo solamente en términos del individuo. Atención, ese es un peligro. Algunos movimientos protestantes reducen la fe a la acción individual de una experiencia salvadora. Sin embargo, hermanos, los cristianos solamente en términos del individuo son llamados a vivir en comunidad, a adorar en las iglesias y a ser responsables el uno del otro. Entonces, los protestantes que afirman el sacerdocio de los creyentes y el llamado a vivir en comunidad. Entonces, la responsabilidad en algunas iglesias la toman de manera individual de la persona, pero no es así. Esto debe de ser, hermanos, en comunidad y la manera en que se ayuda el uno al otro en la comunidad. La palabra de Dios, la gracia de Dios, hermano, comienza en el individuo, pero termina en la comunidad, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Los Estados Unidos fueron fundados con principios de libertad religiosa, porque una diversidad de grupos religiosos inmigró aquí a los Estados Unidos. Los europeos llevaron el evangelio consigo a África y Asia, los europeos, como parte de sus empresas económicas. El siglo XX, hermanos, vio la explosión de movimientos protestantes en América Latina, África y Asia. África y Asia. El siglo XX vio la explosión de movimientos protestantes en América Latina, África y Asia. Por primera vez en la historia del cristianismo, más cristianos protestantes existen en el sur del Ecuador que en el norte. Cristianos protestantes, hermanos, han jugado un papel principal en el movimiento misional durante el siglo pasado. Los protestantes afirman el evangelismo y las misiones. Esto es el desarrollo del protestantismo, hermano, en el mundo hasta hoy. Y cómo se vino expandiendo. Entonces, el calvinismo se expandió en Suiza y Francia. Los puritanos y metodistas en Inglaterra y América.
Y hubieron desarrollos de movimientos de avivamiento espiritual. Fue el gran despertar en América del Norte, o sea, Estados Unidos. Vino lo que se llamó el avivamiento del siglo XIX y siglo XX. Pero antes de eso, nosotros vamos a ver el avivamiento wesleyano. O sea, en las iglesias, digamos, las iglesias, porque el avivamiento del siglo XIX y siglo XX, el movimiento misionero mundial fue una expansión evangélica en África, Asia y América Latina. El pentecostalismo en 1901 a 1914 fue el renacimiento del poder del Espíritu Santo en Topeka, Kansas, y en la calle Azusa, Los Ángeles. Histórico eso, hermano. Nacimiento de las iglesias como Asambleas de Dios, Iglesias de Dios, Iglesias del Evangelio Cuadrangular, etcétera. Y nos dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todo este desarrollo, hermano, que nosotros podemos ver ahora, o el desarrollo como la iglesia ha venido a través de los tiempos, trae ahora algo, y quiero hacer esta pregunta. ¿El Espíritu Santo ha estado trabajando antes y ahora en la iglesia? ¿Ha dejado el Espíritu Santo descuidada la iglesia? No, no la ha dejado descuidada ni un solo momento. No la ha dejado descuidada. Y nosotros podemos entender, hermanos, de que sin la presencia del Espíritu Santo, la iglesia no estuviera, hermano. La iglesia no estuviera. Y déjeme decirle que cada una de estas organizaciones que se vinieron levantando, indudablemente cristianas, indudablemente que cada una tenía sus propios conceptos en algunos puntos de la teología cristiana y tienen diferencias, pero esas diferencias, hermano, no son determinantes para decir que eso me va a condenar. No, en ningún momento. Ahora, la base teológica y fundamental, donde radica del protestantismo. A ver que me responda, hermano Edgar Ferman. La base teológica del protestantismo, ¿dónde radica? Entonces, porque él dijo, mas el justo por la fe vivirá, dijo Martín Lutero, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios lo dice, pero Martín Lutero tomó ese texto como su base. Pastor, eh, bueno, con lo que hemos estado entendiendo, estudiando, se fundamenta en que la salvación es por gracia y por fe. Exacto, exacto. Que la salvación es por gracia, así es. Esa es la fundamentación, las gracias. Y la gracia, hermanos, la gracia va más allá, la vamos a analizar
ahora que estudiemos el avivamiento wesleyano y arminiano, hasta este momento, ustedes ¿qué me podrían profundizar? Miren qué interesante, porque aquí ya viene el gran cambio. O sea, vimos todo aquello espantoso y terrible de cómo desde el emperador Constantino comenzó a distorsionar la palabra y manejarla a su manera. Los emperadores así lo hicieron y después los papas. Entonces, nosotros consideramos, hermano, que con este gran acontecimiento de la reforma se vino a romper, hermano. Se vino a romper otro velo u otra, ¿cómo le dicen? Otra pared que separaba la verdad. Entonces, esto el Señor usa a Martín Lutero, lo usa él para romper con eso. Y fue una explosión gigantesca que hasta hoy no ha podido nadie destruir y que se viene afirmando con más poder, hermanos. Se viene afirmando con más poder. Entonces, esta reforma, hermanos, es algo maravilloso que ocurrió y por eso se menciona en la historia, porque sin eso nosotros no pudiésemos llegar a alcanzar, digamos, no hubiéramos podido llegar a alcanzar el conocimiento de la palabra como era, porque la palabra estaba oculta, hermano. La Iglesia Católica no revelaba esa palabra. Entonces tenía que haber alguien adentro para que desde adentro pudiera sacar a luz todo eso y romper con toda esa maldad que estaba bien asentada y que no era revelada. Entonces, esta experiencia a nosotros nos trae algo importante, hermano. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Pero, indudablemente, que habían, podemos decir, líderes en aquella época que decían, pero la gracia solamente viene y es otorgada solo de parte de Dios. Eso decían unos líderes. Y habían otros líderes que decían, la gracia es la oportunidad que nos da el Señor para que todos los hombres de manera universal vengan a Cristo Jesús. Y que estos hombres tienen la libertad para decidir entre si escojo la salvación o escojo la condenación. A eso le llamamos el libre albedrío. Bien, hermanos, con esto concluimos la clase. Voy a pedir que nos despiden palabras de oración nuestro hermano Carlos Rosales. Despídanos en oración, por favor.
Amén, hermano. Oramos al Señor, le decimos, Padre y buen Dios, gracias le damos, Señor. Sí, Señor. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, aprender de su palabra, Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor Wilmar, Señor. Sí, Señor. Sígalo usando, Señor. Sígalo usando mucho más, Señor. Y a nosotros de los entendimientos, paz, Señor, conocimiento para poder entender su palabra, Señor, para poder ser llenos, Señor. Gracias le damos, Padre, por este tiempo, Señor. Los despedimos, Señor amado, de este enlace, Padre, pero no de su presencia, Padre. Que la paz suya quede con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, despidámonos con alegría saludándonos y que Dios me Dios los les bendiga bendiga a a todos. todos, Dios Pasen bendiga, buenas hermano. noches. Bendiciones a Buenas noches, todos. hermano.